Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más impactantes de la televisión turca. Estamos aquí de nuevo para traerles el chismorreo más jugoso, las noticias más recientes y los análisis más profundos de las historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de discusión, el posible futuro de Senkalkapm, la serie que nos enamoró con la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ay, amigos, no todo es miel sobre hojuelas. Vamos a hablar de los rumores, los escándalos, y cómo todo esto podría estar poniendo a Hande, nuestra querida Eda, en una cuerda floja. Y el apellido Sabank podría tener algo que ver con todo esto. Antes de que sigamos adelante y les revelemos todos los detalles, les quiero recordar, como siempre, que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos dejen sus comentarios con sus opiniones y predicciones sobre lo que está por venir. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre las series turcas. Ahora sí, prepárense un té turco bien caliente, porque vamos a empezar con este viaje lleno de drama y especulación. Senkalkapm, también conocida como Love is in the Air, en algunos países de habla hispana, es una comedia romántica que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo frío y distante que se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en un romance inesperado y lleno de obstáculos. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla. Su relación traspasó la ficción y se convirtió en una realidad, para el deleite de los fans. Sin embargo, como todos sabemos, su romance llegó a su fin. Y es aquí donde las cosas se empiezan a complicar. La relación, intensa y apasionada, se convirtió en una de las más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro por los fans que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, diferencias irreconciliables, terminaron por erosionar la relación. El género de la serie, una comedia romántica, la hizo accesible a un público amplio y diverso. La combinación de humor, drama y romance, además de la belleza visual de Estambul, la convirtieron en un éxito mundial. Pero más allá de la trama, lo que realmente capturó la atención de la audiencia fue la conexión entre los protagonistas. La naturalidad de su actuación y la forma en que transmitían las emociones hicieron que los espectadores se sintieran identificados con sus personajes y con su historia de amor. La serie además supo explotar los arquetipos clásicos de la comedia romántica, como el choque de personalidades, las situaciones cómicas y los momentos de tensión sexual, aderezados con la belleza de Estambul como telón de fondo. Los paisajes urbanos, los edificios históricos y la vibrante vida nocturna de la ciudad se convirtieron en un personaje más de la serie, añadiendo un toque de exotismo y sofisticación. Ahora, vamos a hablar del elefante en la habitación, los rumores y los escándalos. En los últimos meses, Hande Erçel ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su talento actoral, sino también por su vida personal. Se le ha vinculado sentimentalmente con Hakan Sabank, un miembro de una de las familias más influyentes y ricas de Turquía. La confirmación de esta relación, a través de fotografías y apariciones públicas, ha generado un tsunami de reacciones en los medios y entre los fans. Y aquí es donde la cuerda se tensa. La familia Sabank es conocida por su discreción y por su alto perfil en el mundo de los negocios. La relación de Hande con Hakan ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios. Algunos medios afirman que la familia Sabank no está del todo contenta con la relación, ya que Hande es una figura pública y su estilo de vida podría no encajar con la imagen que la familia quiere proyectar. La familia Sabank, con una larga historia de éxitos empresariales y una reputación impecable, podría estar preocupada por la atención mediática que genera la relación con Hande, una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi y las redes sociales. Se especula con que la familia podría preferir una relación más discreta, alejada de los focos y los titulares. Pero a ver, un momento. ¿Qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, algunos fans y medios de comunicación especulan que la ruptura entre Hande y Kerem podría haber estado influenciada por la presión mediática y las expectativas de sus respectivas familias.
Se dice que la relación entre Hande y Kerem era muy intensa y que ambos estaban muy enamorados, pero que la fama y el escrutinio público terminaron por desgastar la relación. Los fans que idealizaban la pareja se han mostrado divididos entre el apoyo a Hande en su nueva relación y la nostalgia por el romance con Kerem. Algunos incluso especulan con la posibilidad de una reconciliación en el futuro, alimentando la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla y fuera de ella. Además, hay quienes sugieren que Kerem podría no haber estado del todo cómodo con la creciente fama de Hande y con sus proyectos profesionales. Recordemos que Hande ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su imagen fresca y moderna la ha convertido en una embajadora de importantes marcas, lo que ha contribuido a aumentar aún más su popularidad. Esta creciente fama y los compromisos profesionales derivados podrían haber generado tensiones en la relación con Kerem, quien también está enfocado en su carrera actoral y en la búsqueda de nuevos proyectos. Ahora volvamos a Senkalkam. La serie tuvo 2 temporadas y un final que para muchos fans fue agridulce. Si bien la historia de Eda y Serkan tuvo un cierre feliz, algunos espectadores sintieron que la serie perdió parte de su encanto en la segunda temporada. La química entre Hande y Kerem, que era el alma de la serie, parecía haber disminuido, posiblemente debido a los problemas en su relación personal. Los guionistas y productores de la serie intentaron mantener el interés del público con nuevas tramas y personajes, pero la magia original, la chispa que encendía la pantalla, parecía haberse apagado. La relación entre Eda y Serkan, que al principio era un torbellino de emociones y malentendidos, se había vuelto predecible y rutinaria, perdiendo parte de su encanto. ¿Pero qué futuro le espera a Senkalkam? ¿Habrá una tercera temporada? ¿Un spin-off? Por el momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, el éxito mundial de la serie y la popularidad de Hande y Kerem hacen que la posibilidad de una continuación no sea descabellada. La productora de la serie, consciente del enorme impacto que tuvo a nivel internacional, podría estar considerando diferentes opciones para revivir la franquicia. Un spin-off centrado en la vida de los personajes secundarios, o una tercera temporada que explore nuevos desafíos en la relación de Eda y Serkan, son algunas de las posibilidades que se barajan en el mundo del entretenimiento turco. Pero aquí es donde la cuerda se tensa aún más. Si Hande decide seguir adelante con su relación con Hakan Sabank, ¿cómo afectará esto su carrera profesional? ¿Estará dispuesta a renunciar a ciertos proyectos para complacer a la familia Sabank? ¿O por el contrario, la familia Sabank la apoyará en sus ambiciones profesionales? La influencia de la familia Sabank en el mundo empresarial turco es innegable. Su apoyo podría abrirle a Hande nuevas puertas en el mundo de la moda, la publicidad y el entretenimiento. Sin embargo, también podría significar ciertas restricciones y limitaciones en su carrera profesional, dependiendo de las expectativas de la familia. La decisión final estará en manos de Hande, quien deberá sopesar cuidadosamente los pros y los contras de seguir adelante con esta relación. Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel se encuentra en un momento crucial de su carrera. Tiene el talento, la belleza y la fama para convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía. Pero también tiene que lidiar con las presiones de la fama, las expectativas de su familia y ahora, las exigencias de una de las familias más poderosas del país. El camino que elija Hande determinará su futuro en el mundo del espectáculo turco. Otro drama turco que, si bien no está directamente relacionado con el escándalo Sabank, también ha puesto a sus protagonistas en el centro de la atención mediática, es Yargı. Esta serie, un thriller judicial, ha sido aclamada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su capacidad para abordar temas sociales relevantes. Yargı se distingue por su narrativa ágil y su capacidad para mantener al espectador en vilo hasta el último momento. Los actores principales, Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, han recibido elogios por su química en la pantalla. La serie sigue la historia de una abogada idealista y un fiscal implacable que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. A medida que avanzan en la investigación, descubren secretos oscuros y mentiras que ponen a prueba su relación y sus convicciones. La serie explora temas como la corrupción, la impunidad y la fragilidad del sistema judicial, generando un debate público sobre la necesidad de reformas y la importancia de la justicia. Yargı es relevante para el tema de este vídeo porque demuestra cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos sin perder su atractivo para el público.
Además, la serie ha generado un gran debate en Turquía sobre el sistema judicial y la corrupción. Los actores, especialmente Pınar Deniz, han utilizado su plataforma para expresar sus opiniones sobre estos temas, lo que los ha convertido en figuras controvertidas pero también admiradas por muchos. La serie ha sido un éxito internacional, demostrando que las series turcas pueden competir con producciones de otros países. Su éxito reside en la combinación de una trama intrigante, actuaciones sólidas y la capacidad de conectar con el público a través de temas universales. Yargı ha demostrado que el público turco está dispuesto a consumir contenido de calidad que aborde temas relevantes y controvertidos, desafiando los límites de la censura y la autocensura. Para contrastar un poco, hablemos de Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que sigue generando controversia a pesar de haber sido emitida hace años. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es un referente en la historia de la televisión turca, un drama romántico que ha marcado a varias generaciones de espectadores. Aşk Memnu es un drama romántico que explora temas como el adulterio, la ambición y la hipocresía social. La serie fue un éxito masivo en Turquía y en otros países, pero también generó críticas por su representación del adulterio y por su final trágico. Los actores principales, Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, se convirtieron en estrellas gracias a esta serie. Sus actuaciones intensas y apasionadas cautivaron al público y los catapultaron a la fama internacional. La relevancia de Aşk Memnu para este vídeo reside en que nos muestra cómo las series turcas pueden generar debates y controversias. La serie aborda temas tabú y desafía las convenciones sociales, lo que la convierte en una obra provocadora y fascinante. A pesar de los años, Aşk Memnu sigue siendo una de las series turcas más populares y recordadas de todos los tiempos. Su impacto en la cultura turca es innegable. La serie es un ejemplo de cómo el drama y el romance pueden combinarse para crear una historia poderosa y conmovedora. La serie también es un ejemplo de cómo la televisión puede reflejar y cuestionar los valores y las normas de una sociedad. Aşk Memnu ha inspirado a otras producciones turcas a abordar temas tabú y a explorar la complejidad de las relaciones humanas, contribuyendo a la evolución del género del drama romántico en la televisión turca. En resumen, hemos explorado el futuro incierto de Hande Erçel, teniendo en cuenta su relación con Hakan Sabancı y las posibles implicaciones que esto podría tener en su carrera y en la continuación de Senkalkam. También hemos visto ejemplos de otras series turcas que han generado controversias y debates, demostrando la capacidad de la televisión turca para abordar temas complejos y relevantes. La carrera de Hande Erçel se encuentra en un punto de inflexión, donde deberá tomar decisiones que podrían definir su futuro en el mundo del espectáculo turco. Hemos visto cómo la vida personal de los actores y actrices puede afectar su trabajo y su imagen pública. Hemos visto cómo las series turcas pueden generar debates y controversias. Y hemos visto cómo el romance, el drama y el escándalo pueden combinarse para crear historias fascinantes que cautivan a millones de espectadores en todo el mundo. El éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a través de temas universales como el amor, la familia, la ambición y la traición. Y eso es todo por hoy, queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis lleno de drama y especulación. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan del futuro de Hande Erçel? ¿Creen que su relación con Hakan Sabancı afectará su carrera? ¿Les gustaría ver una tercera temporada de Senkalkam? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganos qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y chismes de las series turcas que tanto amamos. Hasta la próxima.